Elena y Carlos trabajaban en el mismo hospital, pero Elena estaba casada. Comenzaron a encontrarse bajo la excusa de tratamientos de pacientes. Mientras los pacientes se recuperaban, el matrimonio de Elena se desmoronaba. Cuando su esposo Diego descubrió la verdad, vino al hospital y causó un escándalo. El Hospital San Rafael de Bogotá siempre había sido un lugar de sanación y esperanza. Elena Vargas había construido una carrera sólida como fisioterapeuta durante 12 años. A los 38 años, era respetada por colegas y querida por pacientes. Tenía un matrimonio estable con Diego, un ingeniero civil exitoso, una casa acogedora y una reputación profesional intachable. Su rutina era predecible. Llegaba al hospital cada mañana a las 7, revisaba expedientes de pacientes y dedicaba su día a ayudar personas a recuperar movilidad perdida por accidentes o cirugías. Elena encontraba satisfacción en ver cómo sus pacientes progresaban semana tras semana. Diego la apoyaba incondicionalmente. Llevaban 14 años casados y habían encontrado un ritmo cómodo. Él supervisaba obras de construcción, ella trabajaba en el hospital, y por las noches cenaban juntos. No era pasión ardiente, pero era estable, predecible, segura. Todo cambió cuando Carlos Mendoza llegó al hospital. Carlos tenía 29 años y acababa de completar residencia en medicina deportiva en Madrid. Había regresado a Colombia con ideas frescas, técnicas innovadoras y energía que contrastaba con el ambiente conservador del hospital. Era alto, atlético, con ojos verdes que se iluminaban cuando hablaba de medicina. Desde el primer día, Elena notó algo diferente. Carlos tenía una forma particular de escuchar, de hacer que la persona se sintiera única. Cuando discutían casos clínicos, se inclinaba hacia adelante, mantenía contacto visual directo, y hacía preguntas que demostraban que había absorbido cada palabra. Elena atribuyó la atracción a admiración profesional. Carlos traía conocimientos actualizados sobre técnicas de rehabilitación. Hablaba de terapias manuales avanzadas, protocolos que combinaban ejercicio tradicional con tecnología moderna. Comenzaron a colaborar en casos complicados. Pacientes con lesiones deportivas severas, accidentes graves, casos donde medicina tradicional y fisioterapia necesitaban trabajar en sincronía. Elena buscaba excusas para consultar con Carlos, pedirle opiniones sobre tratamientos, extender conversaciones más allá de lo necesario. Carlos reciprocaba su interés. Siempre tenía tiempo para hablar, la buscaba específicamente para discutir casos, la invitaba a observar procedimientos, la incluía en conversaciones con otros médicos de manera que la hacía sentir valorada. La primera vez que se tocaron más allá de lo profesional fue durante una demostración de masaje terapéutico. Carlos explicaba un método específico para contracturas cervicales, y Elena se ofreció como modelo para estudiantes de medicina. Se recostó en la camilla con bata médica que dejaba expuestos hombros y parte superior de la espalda. Carlos comenzó explicando anatomía cervical mientras sus manos localizaban puntos de tensión. Sus dedos eran firmes pero suaves, precisos. Cuando Carlos presionó un punto específico cerca de la base de su cuello, Elena sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con liberación de tensión muscular. Su respiración se alteró ligeramente, y el mundo se redujo a la sensación de esas manos expertas trabajando su piel. Carlos debió notar su reacción, porque sus movimientos se volvieron más lentos, deliberados. Después de la demostración, Elena se sintió confundida y culpable. Era mujer casada, profesional respetada. No debería tener esos pensamientos sobre un colega 9 años menor. Trató de evitar a Carlos durante días siguientes, pero era imposible en ambiente de trabajo tan cerrado. Carlos parecía haber interpretado las señales. Comenzó a buscarla más activamente, encontrar razones para estar en sala de fisioterapia cuando trabajaba. Sus conversaciones se volvieron personales. Él contaba sobre su tiempo en España, lo difícil que había sido estar lejos de casa, su soledad. Una tarde, revisando expediente de paciente, Carlos comentó lo impresionado que estaba con la dedicación de Elena. «Tienes un don especial», le dijo, mirándola directamente. «No es solo técnica. Es como si sintieras el dolor de cada paciente y te negaras a aceptar que no puedan mejorar». Elena se sintió vista de manera que no había experimentado en años. Diego apreciaba su trabajo pero de forma abstracta. Carlos entendía la pasión, el aspecto emocional de ayudar personas a recuperar sus vidas. El momento decisivo llegó 3 semanas después.
Elena trabajaba tarde cuando Carlos apareció en sala de fisioterapia. Esta vez no había excusa sobre expedientes olvidados. ¿Siempre trabajas tan tarde?, preguntó acercándose donde ella estaba sentada. Solo cuando tengo casos complicados, respondió, consciente de que su voz sonaba diferente, más suave. Carlos se sentó en camilla de tratamiento junto al escritorio. Hablaron sobre un paciente difícil, pero la conversación derivó hacia temas más personales. Diego debe estar muy orgulloso de ti, dijo Carlos, y Elena detectó una ligera pregunta en su voz. Ella vaciló. Diego me apoya, pero no creo que entienda realmente lo que hago aquí. ¿Qué quieres decir? Para él, mi trabajo es un trabajo. Llego a casa y le cuento sobre mi día, pero es como si le hablara en idioma extranjero. Él ve números, horarios, salarios. No ve las vidas que cambian. Carlos se acercó. Eso debe ser solitario. La palabra solitario resonó en Elena de manera inesperada. En matrimonio estable, carrera exitosa, rodeada de colegas, ¿cómo podía sentirse sola? A veces, admitió. Carlos se levantó y se acercó hasta quedar de pie junto a su silla. Elena podía oler su colonia, fragancia limpia y masculina completamente diferente del perfume conservador que usaba Diego. Elena dijo suavemente, y la forma que pronunció su nombre hizo que algo se derritiera dentro de ella. Ella levantó la vista para mirarlo, y por un momento que pareció eterno, se quedaron así. El aire entre ellos estaba cargado de tensión que ambos podían sentir. Carlos extendió la mano y tocó suavemente el cabello de Elena, apartando mechón que había caído sobre su rostro. Fue gesto pequeño, aparentemente inocente, pero ambos sabían que había cruzado una línea invisible. Elena debería haberse apartado. En cambio cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia el toque de Carlos. «¿Esto está mal?», susurró, pero no se movió. «Lo sé», respondió él, pero tampoco retiró la mano. El sonido de pasos en el pasillo los separó bruscamente. Elena se alejó como si hubiera recibido descarga eléctrica. Una enfermera pasó por la puerta, lo saludó casualmente y siguió su camino. El momento se había roto. Esa noche Elena no pudo dormir. Yacía en cama junto a Diego, quien dormía plácidamente. Elena escuchaba su respiración regular y se sentía como extraña en su propia vida. El simple toque de Carlos había despertado algo que había estado dormido durante años. Durante días siguientes, Elena y Carlos mantuvieron distancia profesional cuidadosa. Pero la tensión era palpable. Elena podía sentir la mirada de Carlos cuando trabajaba con pacientes. La situación se volvió insostenible cuando comenzaron a trabajar juntos en caso de María Fernández, bailarina profesional que había sufrido lesión de rodilla compleja. La recuperación requería coordinación estrecha entre tratamiento médico de Carlos y rehabilitación física que dirigía Elena. Las sesiones se realizaban 3 veces por semana en sala privada. Carlos evaluaba progreso médico mientras Elena trabajaba en ejercicios específicos. La naturaleza del trabajo requería que ambos tocaran a la paciente, coordinaran movimientos, se comunicaran constantemente. Durante segunda semana, mientras María descansaba entre ejercicios, Elena y Carlos se encontraron revisando expediente médico muy cerca uno del otro. Cuando él se inclinó para señalar algo en gráfico, su brazo rozó el de ella. Fue contacto mínimo, aparentemente accidental, pero Elena sintió esa misma descarga eléctrica. Esta vez, en lugar de apartarse, se quedó inmóvil. Carlos tampoco se movió. María comentó sobre lo bien que trabajaban juntos. Es como si pudieran leer la mente del otro. Elena se sintió culpable por usar tratamiento de paciente como excusa para estar cerca de Carlos. Pero no pudo evitar sentir emoción por el comentario. La situación escaló durante tercera semana. Elena trabajaba con María en ejercicios cuando la paciente experimentó espasmo muscular repentino. Elena inmediatamente aplicó presión mientras gritaba para que alguien llamara a Carlos. Carlos llegó corriendo, evaluó la situación e instruyó a Elena sobre cómo mantener presión mientras él preparaba inyección. Trabajaron en perfecta sincronía, sus manos coordinándose para estabilizar la pierna de María. Cuando el espasmo cedió, María suspiró aliviada. Elena y Carlos se quedaron de pie junto a la camilla, ambos respirando pesadamente por adrenalina del momento. Carlos puso su mano sobre el hombro de Elena. «Buen trabajo», dijo en voz baja. «Tu reacción rápida evitó que la lesión empeorara».
Elena levantó vista para mirarlo, y en sus ojos vio algo que iba más allá de admiración profesional. Era deseo, puro y simple. La ruptura definitiva ocurrió una semana después. Elena se había quedado tarde cuando Carlos apareció en sala de fisioterapia. Necesitamos hablar, dijo simplemente. Elena sabía que tenía razón. La tensión había llegado a punto donde estaba afectando su trabajo, concentración, capacidad de funcionar normalmente. Carlos, esto no puede continuar, dijo, pero su voz careció de convicción. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Estoy casada, trabajamos juntos. Carlos se acercó hasta quedar frente a ella. ¿Eres feliz en tu matrimonio? La pregunta tomó a Elena completamente desprevenida. Eso no es relevante, respondió finalmente. Claro que es relevante. Elena se levantó, necesitando distancia física para pensar claramente. Pero Carlos la siguió. Elena, mírame, dijo suavemente. Ella se giró para enfrentarlo, e inmediatamente supo que había cometido un error. Estaban demasiado cerca, y la atracción era demasiado fuerte. No puedo dejar de pensar en ti, confesó Carlos. Desde el primer día que llegué aquí, no he podido quitarte de mi mente. Elena, me estoy enamorando de ti. Elena sintió que el corazón se le detenía. Nadie le había hablado así en años. Diego la amaba, pero era amor cómodo, habitual. Lo que Carlos describía era urgente, apasionado, transformador. Carlos, no puedes decir esas cosas, susurró. ¿Por qué no? Son verdad. Él se acercó más, y Elena no se apartó. Cuando Carlos levantó las manos para sostener su rostro, ella cerró los ojos. Dime que no sientes lo mismo, dijo él. Elena abrió ojos y lo miró. Toda la culpa, confusión, todas las razones por las que esto estaba mal, se desvanecieron. Solo existía la verdad cruda de lo que sentía. No puedo, admitió. No puedo decir eso, porque no sería verdad. Carlos sonrió, y finalmente, después de semanas de tensión, se inclinó y la besó. Fue beso suave al principio, casi tentativo. Pero Elena no se apartó. En cambio, se rindió al momento, a la sensación de ser deseada de manera que había olvidado que existía. Cuando se separaron, Elena sabía que había cruzado línea de la que no habría retorno. Durante semanas siguientes, Elena y Carlos desarrollaron rutina elaborada de encuentros secretos, oficialmente seguían siendo colegas profesionales. Pero utilizaban cada oportunidad para estar a solas. Se reunían en salas de tratamiento vacías entre pacientes. Elena inventaba razones para consultar expedientes al mismo tiempo que Carlos. Comenzaron a almorzar juntos en cafetería del hospital, sentándose en mesas apartadas. Cada conversación los acercaba más, creaba más intimidad emocional, que eventualmente se tradujo en intimidad física. Los besos robados se volvieron más frecuentes, urgentes. Elena se encontró viviendo para esos momentos. Se levantaba cada mañana con anticipación por ver a Carlos. Comenzó a vestirse con más cuidado, usar perfumes que no había tocado en años. Diego notó los cambios, pero los interpretó positivamente. Comentó que Elena parecía más feliz, más energética. Ella se sintió terrible por el engaño, pero no podía negar que Carlos había traído algo a su vida que no sabía que estaba extrañando. 2 meses después del primer beso, Elena y Carlos se habían vuelto amantes en todo sentido. Elena se volvió experta en mentiras elaboradas, reuniones médicas ficticias, conferencias telefónicas imaginarias, casos de emergencia que no existían. Pero las mentiras comenzaron a acumularse. Elena tenía que recordar qué excusas había usado, qué eventos había inventado. El estrés constante comenzó a afectar su trabajo. Diego también comenzó a notar inconsistencias. Las llamadas telefónicas que Elena terminaba abruptamente cuando él entraba. Las nuevas prendas que aparecían en su guardarropa sin explicación. La forma que su teléfono siempre estaba boca abajo. Una tarde, Diego decidió sorprender a Elena en hospital, con flores para su aniversario de bodas. Pero cuando llegó, Elena no estaba. Una enfermera le dijo que había salido a almorzar, algo inusual para Elena. Diego esperó en el estacionamiento, y 2 horas después vio el auto de Elena llegando. Pero no estaba sola. Carlos salió del lado del pasajero. Diego los observó caminar juntos hacia la entrada,
notando la proximidad de sus cuerpos, la familiaridad en sus gestos. Esa noche Diego no pudo fingir normalidad. Cuando Elena llegó a casa, él estaba esperándola en la sala. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Elena inmediatamente supo que algo estaba mal. «¿Sobre qué, Uere?», preguntó, aunque su voz sonó forzada. «Sobre el doctor Carlos Mendoza». Elena sintió que el mundo se detenía. Todas las mentiras construidas durante meses se derrumbaron en un segundo. «Te vi hoy, los vi a ambos», continuó Diego con calma aterradora, «en el hotel cerca del hospital». Elena se sentó pesadamente, sus piernas incapaces de sostenerla. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Diego. Elena luchó por encontrar palabras. 2 meses, admitió finalmente. «¿Lo amas?». «No lo sé», respondió honestamente. Diego asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Quieres continuar tu matrimonio conmigo?». Elena se dio cuenta de que había llegado el momento que había estado posponiendo. Ya no podía vivir en limbo. «No lo sé», repitió. Diego se levantó. «Cuando lo sepas avísame, mientras tanto voy a quedarme en casa de mi hermano». Esa semana Elena vivió en suspensión emocional. Diego no regresó a casa, pero tampoco inició procedimientos de divorcio. La tensión entre ella y Carlos era obvia para cualquiera que prestara atención. El clímax llegó cuando Diego apareció inesperadamente en hospital. Elena estaba con un paciente cuando una enfermera la interrumpió para decirle que tenía visita. Cuando salió al pasillo encontró a Diego esperándola. Se veía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, ojeras profundas. «Necesito hablar contigo», dijo. «Quiero ver este lugar donde has estado viviendo tu otra vida». Elena lo llevó por el hospital, mostrándole las instalaciones. Diego hacía preguntas específicas, tratando de entender cómo había sido posible el engaño. Mientras caminaban por el pasillo principal, Elena vio a Carlos acercándose desde la dirección opuesta. Su corazón se aceleró. Carlos la vio, y su expresión se llenó de preocupación al notar al hombre que estaba con ella. Diego había notado el intercambio de miradas, y se giró para ver quién había capturado la atención de Elena. «Ese debe ser el doctor Mendoza», dijo Diego en voz alta. Carlos se detuvo completamente. Elena se sintió como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. Diego se acercó a Carlos con pasos deliberados. «Doctor Mendoza, supongo». Carlos asintió cautelosamente. «Sí, ¿y usted es?». «Diego Vargas». «El esposo de Elena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía sentir las miradas de empleados del hospital. Podía ver el reconocimiento apareciendo en rostros de colegas. «¿En privado?», respondió Diego, su voz subiendo de volumen. «¿Como han estado haciendo tú y mi esposa durante meses? ¿En hoteles baratos mientras yo trabajaba para mantener el hogar que ella decía valorar?». Elena sintió que se moría de vergüenza. Varios empleados se habían detenido para observar la confrontación. «Diego, por favor, este no es el lugar». «¿No es el lugar?». Diego se giró hacia ella. «¿Dónde es el lugar, Elena?». «En nuestra mesa donde me mentiste todos los días». Carlos intentó calmar la situación, pero Diego perdió completamente el control. «¿Molesto es como llamas a descubrir que tu esposa ha estado teniendo una aventura con un colega 10 años menor?». Para este punto se había reunido una multitud. Elena se dio cuenta de que su vida privada estaba siendo expuesta de la manera más humillante posible. El jefe de seguridad apareció, atraído por el disturbio. «Soy Diego Vargas, esposo de Elena Vargas», le dijo a seguridad. «Vine a discutir con mi esposa sobre su aventura con el doctor Mendoza», comillas. Después de que seguridad intervino, Diego se dirigió una última vez a Carlos. «Quiero que sepas que has destruido un matrimonio de 14 años». Luego se dirigió a Elena. «Cuando decidas si quieres seguir siendo Elena Vargas o convertirte en la novia del doctor, puedes llamarme. Mis abogados se pondrán en contacto contigo». Diego se marchó, dejando a Elena y Carlos en el pasillo lleno de colegas que ahora conocían todos los detalles de su vida privada. 3 días después Elena recibió papeles de divorcio. Diego quería división equitativa de bienes y terminar el matrimonio de manera limpia. Cuando Elena regresó al hospital, el ambiente había cambiado completamente. Sus colegas eran educados pero distantes. Las conversaciones se detenían cuando entraba. Los pacientes la miraban con curiosidad y juicio. Carlos intentó hablar con ella, pero Elena lo evitó. Se dio cuenta de que su relación
No podía sobrevivir a la exposición pública. La magia se había roto. 2 meses después, Elena solicitó transferencia a otro hospital en otra ciudad. No podía continuar trabajando donde su vida privada había sido tan públicamente expuesta. Carlos eventualmente también dejó el hospital. Elena se mudó a Medellín, donde consiguió posición en hospital más pequeño. Comenzó de nuevo, más sabia sobre las consecuencias de decisiones impulsivas, pero también más consciente de la importancia de la honestidad. Elena aprendió que el amor no existe en vacío, existe dentro de contextos de compromiso, responsabilidad y consecuencias. Su aventura con Carlos había sido real y transformadora, pero también destructiva. Su nueva vida en Medellín era más solitaria pero más honesta. Elena se concentró en su trabajo, en reconstruir su reputación. De vez en cuando recordaba los momentos intensos con Carlos, pero también recordaba el dolor en los ojos de Diego. Elena entendió que había tenido que destruir su vida anterior para descubrir quién realmente era. Había sido proceso doloroso y costoso, pero al final se había encontrado a sí misma. La pasión era importante, aprendió Elena, pero también lo era la honestidad. El amor podía ser transformador, pero también destructivo. Las decisiones tenían consecuencias, y a veces el precio de seguir el corazón era más alto de lo esperado. A pesar de todo el dolor y pérdida, Elena no se arrepentía completamente. Había aprendido a vivir auténticamente, había descubierto partes de sí misma que habían estado dormidas, y había ganado comprensión más profunda de lo que significaba estar verdaderamente viva. Su historia se convirtió en una de esas que circulan por hospitales, contada en voz baja, una advertencia sobre los peligros de mezclar vida personal con profesional, sobre las consecuencias de la traición. Para algunos, Elena se convirtió en ejemplo de lo que no se debe hacer. Para otros, se convirtió en símbolo de mujer que tuvo coraje de buscar algo más en la vida, incluso cuando el costo fue devastador. La verdad era más compleja que cualquiera de esas interpretaciones. Elena había sido tanto víctima como perpetradora, tanto valiente como imprudente, tanto honesta como mentirosa. Había destruido para crear, había perdido para encontrar. Su historia no tenía final feliz en sentido tradicional, pero tenía algo más valioso. Tenía verdad, autenticidad y la sabiduría que viene solo de haber vivido completamente, con todas las consecuencias que eso implica. Si has llegado hasta el final de esta historia, probablemente has sentido mezcla de emociones: compasión por Elena, ira hacia su traición, tristeza por Diego, frustración por las decisiones de Carlos. Estas emociones complejas reflejan la naturaleza compleja de las relaciones humanas. Las historias como la de Elena nos recuerdan que la vida no siempre nos presenta opciones claras entre el bien y el mal, sino que a menudo debemos navegar áreas grises donde nuestros deseos, responsabilidades y valores entran en conflicto. Te invito a reflexionar sobre esta historia y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Entiendes las decisiones de Elena? ¿Crees que había una manera diferente de manejar la situación? ¿Has enfrentado dilemas similares? No olvides darle me gusta a este video si te hizo reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones. Suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran la naturaleza humana en toda su complejidad. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que te harán cuestionar, sentir y reflexionar sobre las decisiones que todos enfrentamos en el viaje de la vida.